Muy buenas noches, El Salvador. Muchísimas gracias por sintonizarnos en esta noche de jueves, porque es noche de analistas, sumamente esperado por todos ustedes. Esta noche vamos a conversar, entre otros temas, sobre el presupuesto de la Asamblea Legislativa, un aumento de la partida presupuestaria para el 2014, renuncia del magistrado Walter Araujo, pero hacia el Partido Arena, no hacia el ente colegiado, el Tribunal Supremo Electoral, ley de amnistía, la admisión de esta por parte de la Sala de lo Constitucional. Para conversar sobre este tema, con mucho gusto, le damos la bienvenida al padre José María Tojeira. Padre, buenas noches. Mucho gusto y buenas noches a todos. El doctor Rafael Lorenzana. Doctor, un placer. Muy buenas noches y buenas noches a los televidentes. Y la licenciada, la dama de la noche, la licenciada Sandra Barraza. Un placer. Hola Sergio, buenas noches a todos. Saludamos a Banco Agrícola porque hace posible este primer segmento. Y bueno, arrancamos esta entrevista hablando, por supuesto, de un tema que ha acaparado la madera, los titulares de diferentes rotativos nacionales. Presupuesto de la Asamblea Legislativa tiene un incremento. Y es que los diputados aprobaron un incremento de 644.940.000 dólares para el 2013. El presupuesto fue de 57.856.280. La fracción del FMLN gana PCN, PDC y CD, y Unidos por El Salvador, los 5 diputados que emigraron del Partido Arena, aprobaron con 53 votos el presupuesto legislativo, a excepción del Partido Arena, que ya lo había adelantado. Padre, inicio con usted. ¿Qué opina de este incremento? Bueno, en un tiempo en que es necesario por el país llegar a un acuerdo interpartidario de cara a solucionar el problema de que vamos rumbo a la catástrofe, es decir, el endeudamiento, el déficit, el gasto excesivo está llevando al país a un tiempo que, si no hay un acuerdo interpartidario, va a haber iliquidez en el gobierno, va a haber una crisis parecida a la de la Argentina, va a haber hambre. Cuando en Argentina cerraron los bancos, Cáritas, que es una sola, digamos, no es ONG, pues, o la ONG de la Iglesia para la Caridad, pero Cáritas llegó a estar dando en Argentina comida gratis para 3 millones de personas diario, una sola. Había otros comedores de otras agencias, pero imagínense lo que es eso, ¿verdad? Y lo que nos puede pasar. Y frente a esa necesidad de que los partidos políticos, entre ellos, sean responsables del país, frente a eso, resulta que se dedican a subirse los gastos, ¿verdad? Hombre, yo creo que es muy poco serio y están incurriendo en una grave responsabilidad ética frente al país. Yo creo que es tiempo que los salvadoreños les digamos, señores, esto no puede ser. Tomen en cuenta al país. Este país necesita acuerdos interpartidarios para enfrentar un problema fiscal grave. Y si no lo enfrentan ahora, o pronto, digamos, gane quien gane, van al fracaso. Sin un acuerdo fiscal, este país no aguanta, sin una crisis muy fuerte, el próximo periodo presidencial. ¿Qué queremos? ¿Que se hunda el país? ¿Que nos dividamos más? Es decir, o que los diputados sigan ganando mucho mientras un montón de gente pasa hambre. No, señores, eso hay que tomárselo en serio y ustedes no pueden dar ese ejemplo a la población. O dejarle bien reventado el país al próximo presidente. Doctor Rafael Lorenzana, bueno, los desmovilizados tratando de reivindicar lo que en alguna manera les prometieron. No hay medicina en los hospitales, hay ciertos paros en algunas instituciones, como por ejemplo los galenos, pero aquí sí hay plata para aumentarse. Mire, serio y estimados televidentes, la verdad es que, como el padre bien lo acaba de poner, realmente yo no tengo, quizá la palabra más sencilla que puedo decir es que son sinvergüenzas, porque realmente yo no veo cómo podemos justificar un aumento de salarios, unos gastos excesivos en viajes, cómo podemos, carros nuevos, motoristas, seguidores, que todos sabemos para qué los utilizan. Los utilizan para hacer los mandados en su casa, los utilizan para cuidar en las fincas, los utilizan para hacer una serie de cosas. Y nosotros estamos viendo la situación de los hospitales.
Yo realmente no justifico, ni quiero de ninguna manera justificar lo que están haciendo los paros en los hospitales, porque el que sufre realmente es Juan Pueblo. Pero no puedo dejar de pensar que cuando los médicos están viendo que en la asamblea, personal que no quieren dar a conocer quiénes son los que son asesores, que tienen los asesores, como vimos la señora de Samayoa, con unos salarios, por lo menos esos que se vieron, un salario extremadamente alto para una persona que no tiene las calificaciones ningunas. Cuando nosotros vemos que los médicos que tienen calificaciones están repartiéndose plazas entre 4 médicos para una plaza, para dar un poco de servicio, y lo que se tardan en trasladarse de un lugar a otro se fueron las 2 horas que tenían para ese servicio. Cuando vemos que no hay medicamentos en los hospitales, realmente no entendemos qué es lo que sucede. Y digo, yo lo entendemos porque cuando usted oye la campaña que recién inició y el señor Sánchez Serén, que se supone que es uno de los jefes máximos del FMLN, que está diciendo que va a hacer un pacto fiscal si sale electo, para arreglar y para tener más disponibilidad de recursos, mire, ¿y por qué no le dice a Sigfrido Reyes, que es el jefe de la Asamblea, y a todos los diputados que tiene ahí, si ahí tiene a don Medardo, que es el secretario general, por qué siguen haciendo esos abusos? Y entonces, ¿a quién le creemos? Y no lo tomen a mal de que estoy hablando por el FMLN, porque es el FMLN. No, si todos son iguales. Ahí está Arena en la misma piña, ahí están los de Gana, ni se diga. Y ya vamos a hablar de lo que estamos viendo en la campaña. ¿A quiénes llevan? Cuando usted ve la foto y ve esos candidatos y ve los que tienen atrás, uno se espanta. Cuando uno llega a ver a Norman Quijano y tiene un señor que ponía la gente del PPI a trabajar en la finca, y todos lo sabemos y lo tenemos a la par de Quijano, no se asusta. Pero ¿cómo no se va a asustar la población? El problema es que todavía no hemos agarrado fuerza para realmente revelarnos que se estén gastando los fondos del país en camionetas de lujo nuevas. Y no esperábamos que el cambio iba a ser diferente. Que aquellos abusos que hacían los areneros, ahora los iba a quitar el nuevo presidente. Acuérdense la bombo y platillos con que Sigfrido Reyes tomó posesión. Entonces, señores, ¿qué estamos esperando los ciudadanos? ¿Qué es lo que el padre decía? Tenemos que decirle ya, basta ya, y no nos quitemos el renglón del dedo para las próximas elecciones de diputados. Porque tenemos que interesarnos no solo ya en ir a votar en contra de este montón de pícaros que están ahí, sino que de ir a hacer campaña en contra de ellos y de tratar las personas que se consideran honestas de ser candidatos dentro de los partidos, si es que hay alguno que sea honesto. Licenciada Barraza, bueno, los amigos televidentes, muchísimas gracias por su participación. Dice, esto se debería llamar esta película Cuando gritar no es suficiente, o Los pobres también lloran, tipo Pedro Infante. Usted estuvo esta semana en Fusades, usted vio desfilar a todos los candidatos, porque le hemos dado seguimiento, por supuesto, así como los diferentes rotativos que nuestros panelistas suscriben en diferentes oportunidades. Todos los que pasaron por ahí hablaron de austeridad, pero los partidos que lo representan no predican con el ejemplo. Bueno, primero yo quiero comentar que para que el presupuesto sea financiable, la economía debe crecer. El supuesto que tiene el Ministerio de Hacienda es que la economía el próximo año va a crecer 2.6%. Este año no llegamos al 2%. Personalmente creo que esas estimaciones a veces no tan alentadoras, porque para que nosotros pudiéramos sentar bases diferentes para el desarrollo, la economía debería de crecer 5 o 6%, se ha repetido 1 y 1000 veces. La economía, ¿quién sabe si va a crecer? Es un año electoral, es un año de cambio de gobierno, es un año en donde todo va a estar, como siempre en un país como el nuestro, no tan sólido en sus instituciones, todo el mundo esperando a ver qué pasa. ¿Y quién hace crecer la economía? La hace crecer la inversión privada, la hace crecer la inversión pública, y si no logramos dinamizar esas dos fuentes que dinamizan el crecimiento de la economía, difícilmente vamos a llegar al 2.6%. ¿Qué otro comentario haría yo sobre esto? El presupuesto también supone, por eso se llama presupuesto, supone que el puerto de la Unión va a entrar en funcionamiento. A 5 años casi estamos en la misma situación que en el periodo del expresidente Saca, cuando ya casi todo estaba listo, pero no sucedió nada.
También supone que van a empezar a funcionar los asocios público-privados. Esa ley de asocio público-privado, quiero otra vez insistir, es una ley que no facilita, no es atractiva para la inversión. Es demasiado largo el periodo y no se le da certeza al inversionista. El inversionista obviamente quiere invertir en aquellos espacios en donde le da rentabilidad y no tiene que pasar calvarios para que la Asamblea Legislativa le dé el visto bueno. Y tercero, también suponen que vamos a tener un Fomilenio 2. Esos tres supuestos son supuestos poco probables en cuanto a su éxito. Hablemos del último, Fomilenio 2. Tan criticado en las últimas 2 semanas por la reacción que el presidente Funes tuvo ante la declaración que hizo el senador Legi. Declaraciones que lo que demostraban era inquietud sobre temas que a todos los ciudadanos salvadoreños nos inquietan. La corrupción, la malversación de cierto tipo de recursos al interior del gobierno, el narcotráfico y todos esos problemas que se conocen, pero no sabemos cómo abordarlos. Entonces, el presupuesto para el próximo año, que obviamente no dudo que tenían rapidez por aprobarlo y iban a aprobar estos incrementos, refleja poco sentido de realidad. Refleja uno de los llamados que hicieron en las conversaciones que ha habido en FUSADES. Tenemos que tener austeridad y para ser austeros hay que primero reconocer que la situación fiscal no es fácil y además que el entorno para la inversión y el crecimiento económico no ha llegado a ser favorable para decir sí, aspiramos a crecer un 2.6% el próximo año. Doctor, padre, rápidamente, no tengo mucho tiempo, pero la población reacciona. Invitaría a los políticos para que lo vean porque la indignación de la gente se hace presente y me llama la atención algo acá, doctor padre. Belmont, muchísimas gracias por su participación. Qué gracioso que para estas cosas rápido se ponen de acuerdo y ningún partido esté en contra. Y aún así se creen padres de la patria cuando realmente son padres de la plata. ¿Cuántos más asesores y plazas fantasmas van a contratar? Rápidamente, por favor. Bueno, mire, la verdad es que esto ya está tomando proporciones demasiado grandes. La situación de engaño para la población es muy grande. Sandra recordaba ahorita lo del presupuesto. Acordémonos del año pasado del presupuesto. Hicieron un presupuesto que todos los economistas serios de este país se los cantaron que no era posible lo que habían presupuestado. Un crecimiento de un 3.5. Insistieron y hicieron ese cálculo de presupuesto con ese crecimiento. ¿Y cuánto venimos a crecer? No vamos a llegar ni al 1.6. Entonces, ¿a dónde? ¿Por qué saben ellos, sabiendo todo esto, engañan a la población? Eso es el problema, que lo hacen así y siguen además repartiendo la piñata. Ok, padre, sobre este tema. Bueno, yo creo que los diputados deberían tener una ejemplaridad fuerte para el país. Un país que está en crisis debe cargar entre todos la crisis y ciertamente los diputados deben ser gente que den ejemplo de eso. Aumentarse el presupuesto no es dar ejemplo de ser responsable ante una crisis real que hay en el país. Ok, vamos a hacer nuestra primera pausa acá en 8 en punto. Hay una gran cantidad de participación, por supuesto. Más adelante la vamos a dar a conocer y se vienen temas tan sensibles como la renuncia del magistrado Walter Araujo en el Tribunal Supremo Electoral y por supuesto también ley de amnistía, entre otros temas, es aprobada por parte de la Sala de lo Constitucional. Pausa comercial, regresamos con más. Yo ya no tengo partido político. Esta renuncia pública solo marca el punto final del capítulo que Walter Araujo inició desde hace meses criticando las decisiones que se toman dentro de Arena. La intromisión de algunos de los más poderosos personajes de la vida económica del país en las decisiones internas de Arena ha convertido a Arena en un viejo y no deseado instrumento político. Eso sí, no renuncia a su magistratura en el Tribunal Supremo Electoral, pues según la interpretación que ahora hace de la ley, ya electos los magistrados no representan los intereses de los partidos políticos. No hay letra alguna, frase alguna, ni texto alguno legal que diga que somos representantes de partidos políticos. Nosotros fuimos propuestos como magistrados de ternas de los partidos políticos. Y desmiente que esté en sus planes afiliarse a otro partido. Esto en respuesta a las acusaciones que recibe desde Arena de que trabaja para Elías Antonio Saca. Mi renuncia
al partido Arena no significa bajo ningún aspecto o concepto el paso a ninguna de las afiliaciones políticas existentes. Pide confianza, pues dice no es capaz de facilitar un fraude electoral. Nada tienen que temer. Antes que todo, soy salvadoreño y amante de la democracia. Y en expedientes que dentro del tribunal estén relacionados con el partido Arena, permitirá que esas decisiones las tome su magistrado suplente Douglas Salas. Y ahora, dedicándose únicamente a sus responsabilidades de magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo confirmó que la próxima semana llegará a la Asamblea Legislativa con una propuesta de reforma constitucional. Y es que ahora cree necesario despartidizar a este organismo colegiado. Creo que llegó el momento de esta transformación del sistema político electoral salvadoreño. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Ok, esta nota nos sirve de partida y vamos a hacer una aclaración anteriormente. Lo que pasa es que estaba la gente indignada, estaba leyendo yo el tema del aumento de la asamblea y me refería a la ley de amnistía. El recurso, dije que fue aprobada, no fue admitida. Pero antes vamos a hablar precisamente de esto. Fue admitida. Admitida, no aprobada. correcto, no aprobada. Antes vamos a hablar de esto, porque como ya vimos en la nota, padre, inicio con usted. Ah, no, con la licenciada, me acaba de decir la productora. Me quedé con usted y la licenciada me... sobre este mismo tema, porque ¿qué le parece? ¿Sobre la de amnistía o de no, Walter Araujo? La renuncia. Bueno, yo quiero hacer un comentario. Pena, da pena porque fácilmente llevamos 15 o 20 años hablando sobre la necesidad de diferenciar las funciones administrativas y jurisdiccionales del Tribunal Supremo Electoral. Yo participé en varias reuniones en donde hubo oportunidad de conocer a los entonces magistrados. Yo salí impresionada de lo momias que eran. Nos escucharon, seguramente sonriéndose por dentro, diciendo que ingenuas estas personas. Imposible que el Tribunal Supremo Electoral siga funcionando como lo ha hecho hasta ahora, en donde el caso del magistrado Walter Araujo ha sido amparado, respaldado por un partido, y ahora, como tiene berrinches de niño, se va a separar, renuncia y sigue gozando del privilegio que le da el cargo en el Tribunal Supremo Electoral, cuando es un partido quien lo puso y los tres miembros del Tribunal Supremo Electoral responden a partidos políticos, y eso es lo que siempre se ha criticado por la ciudadanía, que ha estado exigiendo modernización en el Tribunal Supremo Electoral, separando las funciones jurisdiccionales y administrativas. Yo esperaría que este caso de Walter Araujo haga crisis en el partido que lo llevó y haga crisis en otros partidos, para que ojalá entendamos que ese tribunal debe modernizarse. Se requiere participación independiente de ciudadanos que velen por una administración proba, transparente, no corrupta, que dé confianza en las elecciones, y la parte de jurisdiccional dentro del espacio de su competencia. Ojalá que este caso, que supongo que a muchos les está quitando el sueño, porque les ha quitado el sueño, pues motive a la modernización. Doctor. A mí me da cierta risa y me trae recuerdos. Cuando el magistrado, entonces diputado Walter Araujo, era el encargado, el presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, y veía la parte electoral, la Comisión de Reformas Electorales, nos hizo algo al mire, una burla de las más grandes que podía hacer. Nos invitó por fin y llegamos nosotros a consultar, sin darnos cuenta que fuimos utilizados. Después nos dimos cuenta que nos estaban utilizando con la prensa y lo demás para cuando fue, si ustedes se recuerdan, el cambio de artículo, cuando la Corte declaró inconstitucional la famosa plancha nacional. Por eso me trae recuerdos y me da risa que ahora sea él el que promueve que se haga una reforma electoral, cuando tuvo en sus manos el poder hacerlo, y cuando nosotros se lo presentamos como mire, y en aquel tiempo una posición muy fuerte de mire, él realmente se burló de nosotros y se burló de los cambios, y en aquel momento que él representaba al partido Arena, él realmente dejó mucho que desear en su posición demócrata, y ahora abraza. Tiene razón, toda la gente puede cambiar, porque también el discurso que él da, aunque él dice que lo acusan a otros partidos,
casualmente me recuerda al discurso que decían hace un poco Pancho Laínez cuando se retiró de Arena. Casi, no sé por qué la coincidencia, y coincide con el hecho de acusar, lo cual cada uno tiene derecho a acusar a las personajes del gran capital que pueden intervenir en Arena, casualmente coincide con el discurso de Elías Antonio Saca. Entonces, espero que, como el tiempo será el único que diga, yo tengo que darle el beneficio de la duda al magistrado Walter Araujo, pero dada la trayectoria que todos sabemos que él ha tenido un papel muy importante, fue presidente del COENA, entonces llama la atención todos estos cambios. Yo creo que el proceso electoral debe respetarse y que con este tipo de actitudes que vemos de algunos funcionarios y personas realmente ponen entre duda la capacidad de tener unas elecciones que sean transparentes y independientemente de que cada uno se quiera afiliar con el partido que quiera. Hacia eso se tiene derecho. Lo que sucede es que la ciudadanía espera que se sea transparente, así como Pancho Laínez no quería, pero al final terminó a la par de Tony Saca, pero no era por eso que había renunciado del COENA. Ahora, ojalá que no vamos a repetir la misma historia, porque ya entonces ese monólogo ya está un poquito viejo, ya oxidado, de que lo están utilizando varios, y no parece que sea coherente con la vida política de funcionarios que han tenido una trayectoria, que han vivido del erario público y seguirán viviendo, me imagino, pero que por esa razón creemos que estamos como estamos de mal, por la situación de los políticos que realmente no ofrecen ninguna garantía, sobre todo moral, no digamos legal. Ok, padre, y todos a ustedes. Pareciera que siempre en tiempo de elecciones se habla de la posibilidad de un fraude. Lo hizo, como recordaremos, el presidente Mauricio Funes cuando era aspirante a la presidencia. Hay que cuidar el voto. Pero también se habla hoy por hoy, si ustedes han podido percatarse, de que le están pidiendo al señor fiscal general de la República que retire a la fiscal electoral, porque tiene en alguna manera alguna afiliación política hacia el partido FMLN. Sin embargo, un amigo me escribió y me hace una observación, y en efecto tiene razón. Ustedes en el 2009 se recordarán que fue compañera mía en la fiscalía, a quien le guardo muchísimo respeto, pero igual hay que mencionarlo, la licenciada Margarita Morán, que era hermana del alcalde Morán de Aguachapán de Arena. Ella era la fiscal electoral. ¿Por qué Arena no se molestó en aquel entonces y ahora sí se está molestando con relación a este tema? Porque puede haber fraude. ¿Cuál es la diferencia entre ahora y en el 2009, cuando ellos iban precisamente por una reelección, buscando 5 años más? Bueno, los políticos siempre son un poco llorones. Entonces, pues creen que llorando conmueven y que, bueno, son víctimas cuando el otro está en el poder. Entonces, parte del lenguaje típico, característico y poco inteligente de los políticos, ¿verdad? Yo quisiera decir algo más sobre la dimisión de Walter Araujo. Yo creo que, bueno, aparte de que apoyo totalmente, ¿verdad?, esta división entre la parte administrativa y la parte jurisdiccional, pero además de esto, yo creo que se discute mucho el tema de, bueno, pues como no eres de mi partido y ahora te vas a otro partido, hay que quitarlo porque es un traidor, no es un traidor, etcétera, etcétera. Yo creo que nos distraemos de puntos fundamentales. También esto de las huidas hacia adelante, que ahora salga defendiendo la división entre lo administrativo y lo judicial, cuando tuvo su momento y su tiempo y pudo hacerlo, y hasta ahora que se sale de Arena y monta un poco de show, empieza a defenderlo, llama un poco la atención, ¿verdad? Pero hay también un problema de fondo fuerte, ¿verdad? Yo creo que no creo que vaya a haber fraude, creo que han avanzado técnicamente suficiente para garantizar que no haya fraude, pero lo que sí hay dentro del tribunal es corrupción, ¿no? No digo que todos sean corruptos, pero que hay corrupción, sí. Que hay viajes innecesarios, con unas dietas impresionantes, eso es real. Que hay también hermanos, parientes, etcétera, también es real. Y que de alguna manera una parte de esa corrupción también le toca a Walter Araujo, yo creo que también es real, porque es parte de la directiva. Y todos tienen algo de responsabilidad, unos más que otros. Este lleva mucho tiempo ahí. Yo creo que es importante investigar la corrupción a estos niveles, ¿verdad? Hemos estado hablando de lo de la asamblea, que se han subido el salario.
aquí no vacilan a la hora de meterse dietas, viajes de 20 días, con dietas de $300 diarios, más 6,000 de viáticos. Es decir, son cifras alucinantes las que tienen, ¿verdad? Yo creo que ese tema, bueno, ahora que hay discusión sobre si es mío o es tuyo, los partidos debían buscar un poco adecentar ese instrumento. Doctor, hablando de moralidad, otro amigo me volvió a escribir por acá y me decía, mire, ahora nos damos cuenta en el Tribunal Supremo Electoral que ahí estaba Jorge Nieto, de asesor. Nos damos cuenta ahora de que el señor Zubiaga tenía 18 asesores en el Centro Nacional de Registro. Ahora nos damos cuenta que el señor Gamero, además de estar en la alcaldía de San Salvador, que lo dijo Roberto Lorenzana en debate político el domingo pasado, sintonicen los señores, les va a gustar, que además de que estaba en la alcaldía, también estaba de asesor en la Asamblea Legislativa y anda en la campaña de Norman Quijano. Claro. Por eso, ya nos referimos a este tema la vez pasada y dije lo que voy a repetir. ¿Cómo es posible que aquí hay un grupo de iluminados que son los que pueden manejar todo? ¿Cómo es posible? ¿Cuándo le van a dar tiempo a los jóvenes que se han formado tan bien? Hay muchos jóvenes muy bien formados y sobre todo con moral y con ética que no tienen la posibilidad de trabajar ahí. Por eso me refería hace un rato a Norman Quijano cuando decía, bueno, mire, cuando usted ve a Norman Quijano, porque me extrañó que cambian el discurso, pero la gente que se les está poniendo detrás en la foto son gente como esta, que han estado implicados en este tipo de abusos de asesores, ocupan los guardaespaldas para sus fincas, etcétera. ¿Qué garantías entonces me va a decir Norman Quijano a mí que viene a ofrecerme con esa gente? A mí no me extraña de Elías Antonio Saca, cuando usted ve lo que están detrás, ya sabemos para dónde vamos. Y ya estuvieron ahí. Pero cuando viene esta gente que hablar de un nuevo discurso y viene con lo mismo, cuando viene usted y dice que necesitamos para incrementar los recursos, viene el profesor Sánchez Serén y va a hacer una reforma fiscal y su gente ahí que están manejando ahora la mayoría de la asamblea junto con el bloque que han hecho, están usando los fondos de la asamblea, se rehúsan a decirnos quiénes son los asesores, se rehúsan a decirnos cuánto ganan y además de eso, ahora se receta un aumento del presupuesto cuando el país está en necesidad. ¿Quién los entiende? Por eso es que la transparencia y nosotros ciudadanos dejémonos de estarnos llevando por problemas ideológicos. Veamos quién se merece nuestro voto en el momento de acudir a las urnas. Y critiquémoslos como lo estoy haciendo yo, porque están llevando a personas detrás de la foto, detrás de sus personas, llevan gente cuestionadísima. Cuestionadísima. Yo no puedo poner el dedo y decir que son culpables de nada. Yo lo que sí puedo decir es que cuando el río suena, piedras lleva. Y que los han expuesto. Y ahora ahí andan como que ofreciendo aumentar la recaudación. ¿Por qué no ofrecen la austeridad que el presidente Funes dijo que iban a tener? Yo no veo la austeridad. Tal vez sí, el presidente ya no tiene 8 camionetas, hoy solo tiene 7. Bueno, miren, no me he dado cuenta. Pero yo veo las caravanas que se mueven, cruzan San Salvador y apartan a todo el mundo. Y eso me parece que es un insulto a la inteligencia de los salvadoreños. Pero nos siguen insultando. Lo que yo me pregunto es, señores ciudadanos, ¿cuánto tiempo vamos a aguantar con esto? ¿Cuánto tiempo? Bueno, usted aguántenos mientras hacemos la pausa y ya regresamos con otro tema que sé que están muy interesados. Volvemos. Estamos de regreso, sabíamos que iba a estar muy pendiente. En este bloque vamos a abordar el tema de la admisión de la demanda en contra de la ley de amnistía que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia recibió. Inicio con usted, licenciada Barraza, para conocer un poquito sobre esto de qué se puede esperar con relación a esta admisión de la demanda que hoy por hoy la Corte está estudiando. Bueno, yo creo que este tema es un tema que de manera recurrente afecta las opiniones de nosotros los salvadoreños. Debemos de tener claro que la sala admitió la demanda que presentaron 3 ciudadanos, José Benjamín Cuellar Martínez, Pedro Antonio Martínez González e Ima Rocío Girola. Y le han dado 10 días a la Asamblea Legislativa para que exponga respecto a los vicios de forma y de contenido que se plantean en la demanda. Ojalá que este nuevo capítulo que se abra con esta ley de amnistía nos permita resolver de una vez por todas un tema que es tan sensible para los salvadoreños. En esta ley de amnistía hay que tener presente que hay personas que han sido afectadas,
que es una ley de amnistía que no contempla crímenes de lesa humanidad, que esos no prescriben, y que es una ley de amnistía que, aun cuando es un instrumento necesario, que trata de poner fin a un periodo muy conflictivo, siempre es importante cerrar las heridas. En la medida que en nuestro país la justicia, la sensación de justicia en todos los sectores no aflore, difícilmente vamos a poder tener una efectiva reconciliación. Doctor Lorenzano. Mire, aquí hay varios temas que tenemos que observar, que tenemos que analizar, porque aquí hay una serie de formas de ver las cosas a quienes decimos, mire, ¿para qué? Ya las heridas, ya esas heridas están casi cicatrizando, dejémoslas ahí. Por otra parte, habemos otros que también decimos, mire, y las víctimas, que no tienen ningún derecho, porque aquí ya nos estamos acostumbrando que tienen más derechos los criminales por caso de las treguas, los mareros, sino las víctimas. Entonces tenemos que verlo desde ese punto de vista. Pero a mí me ha sorprendido algunas afirmaciones de algunas personas a las que yo les tengo mucho respeto como profesionales, que digan, mire, sí, ¿verdad? Pero legítimamente, legalmente es inconstitucional, pero para no abrir las heridas, que la sala diga que no. Le estamos poniendo un gran problema a la sala. Para mí, como salvadoreño, que quiero ver hacia adelante, quiero ver que la institucionalidad se fortalezca y se fortalezca por nuestros medios, mi posición es que la sala de lo constitucional haga lo que la Constitución de la República manda. Esa es la única salida. Vemos todos los países del mundo que se están abriendo diferentes casos de crímenes de lesa humanidad que se habían tapado con una amnistía o con ciertos reglamentos o leyes que han tenido que destaparse para alcanzar una reconciliación. Yo no sé, honestamente no sé si eso es lo que necesitamos. Por eso es que para mí lo único que puede valer en este país en estos momentos es que se respete la ley y que la sala constitucional haga lo que legalmente debe de hacerse. Esa es mi posición. Ok, padre Tojera, por favor. Yo desde el principio he dicho, desde que salió la ley de amnistía, que la ley de amnistía era una bofetada contra los pobres y las víctimas del Salvador. Y sigo manteniéndolo. Yo creo que lo mejor para el país sería derogar la ley de amnistía y inmediatamente sacar una ley de reconciliación nacional que permitiera el acceso a la verdad, que diera compensación moral a las víctimas, que diera dictamen de justicia, diciendo las víctimas eran gente buena, inocente, y los victimarios son estos y estos, y darles a los victimarios la oportunidad de pedir perdón y no tener un castigo de cárcel, ¿verdad? Es decir, yo no creo en las cárceles como solución al problema de la delincuencia cometida en una guerra civil. La verdad que no creo en eso, ¿verdad? Es decir, pero sí creo en la verdad y en que la justicia tome cuerpo diciendo esta persona es inocente y esta persona es culpable de graves violaciones de los derechos humanos y exigirle que pida perdón, ¿verdad? Exigirle que pida perdón, incluso confrontarlo con la víctima. Yo creo que ese es el camino mejor. De hecho, nosotros con el caso Jesuitas pedimos el indulto de los dos únicos que condenaron y en su momento incluso dijimos que no íbamos a seguir juicio más que contra los que estaban arriba, gente del Estado Mayor, y no contra los que resultaron absueltos. A mí me pareció injusto que absolvieran a quienes dispararon directamente contra mis compañeros y contra las dos señoras que mataron allá, pero dijimos, bueno, ya hubo verdad, hubo justicia, aunque fue fallidona la justicia, pero bueno, dice, la gente era pobre, los que dispararon, pues ya con eso no nos metemos. Incluso yo no he estado de acuerdo en lo personal, lo digo, con que en España le hayan abierto a estas personas que ya fueron juzgadas aquí, que le juzguen a los del Estado Mayor, pues miren, se lo merecían, ¿verdad? Entonces a mí eso me da lo mismo. Pero que hayan vuelto a querer juzgar a Benavides, Yussi, nosotros pedimos el indulto para Benavides y Yussi y pedimos que ya no se siguiera con los autores materiales, pero que se avanzara hacia los autores intelectuales. Yo creo que es indispensable, no se trata de meter en la cárcel a todo el mundo, pero es indispensable la verdad,
que el país reconozca el valor de las víctimas a través de la justicia y diciéndole a los culpables que son culpables y después exonerar de penas de cárceles porque, bueno, primero no cabrían en las cárceles del país y tampoco está el país para empezar ahora a construir cárceles para 40.000 personas. ¿Se puede investigar lo que hay? Claro que se puede investigar. Sí, el camino más fácil, miren, la Comisión de la Verdad tuvo 3 meses abierta a pruebas y recibió en torno, creo que a los 22.000 casos de graves violaciones de derechos humanos. Acusaciones contra el FMLN, acusaciones contra Arena, ¿verdad? Es decir, no contra Arena, perdón, sino contra las fuerzas estatales, ¿verdad? Pero digo, Arena a veces se asume ahí como representante de defender a estos que, bueno, que cometieron graves delitos de violaciones de derechos humanos. Entonces, ahí tienen un material, se le puede pedir a las Naciones Unidas que lo devuelva, es material propio de los salvadoreños, creado por ellos, testimonios de ellos, desde ahí se puede investigar y se puede realmente hacer una oferta de decir, señores, digo, esto es así, aquí hay plena prueba, pidan perdón, digo, si quieren salir como ciudadanos normales de aquí ante las víctimas o ante los familiares de las víctimas. Yo creo que eso es importante. Yo cuando oigo hablar de cerrar heridas me da un poco de risa porque los que hablan de cerrar heridas generalmente son los que no las tienen, o por lo menos no las tienen muy grandes, o se las han curado con dinero, con éxito, con fama dentro del país, y entonces están bastante tranquilos. Pero la pobre gente que no ha tenido ni apoyo psicológico, ni reconocimiento público, ni apoyo moral o escaso apoyo moral de algunos sectores de iglesia, etcétera. Es decir, pero la gente que ha estado tirada y que le han tirado a sus parientes como basura a la historia, ¿verdad? Diciendo es como que no hubieran existido. Esta gente tiene derecho a que se la reconozcan, son salvadoreños. Es decir, han matado gente familiar de millonarios y de ricos, sí. Es decir, ¿deben pedir perdón? Claro que deben pedir perdón quienes lo hicieron también, ¿verdad? Eso es evidente y más que evidente. Pero yo lo que digo es que, miren, no es lo mismo la víctima de una familia millonaria que la víctima de un pobre que la tiraron a la basura. Al del millonario le dieron un entierro, salió en los periódicos, le dieron reconocimiento público, todo el mundo dijo que era una gran injusticia. Y de estos que dicen que no existió la cosa, que nunca pasó, que es mentira de los terroristas. No, hombre, eso no es el juego en este país. Hay que ser sanos, sensatos y darle a toda la gente el mismo nivel de dignidad. Eso yo creo que es indispensable, ¿no? Okay. Bueno, y esa información ojalá que no se haya perdido como la de la probidad que se perdió ahí en la Corte. Doctor, bueno, los delitos lesa humanidad no prescriben, muy bien lo hemos establecido acá con el padre. Sin embargo, ahí andan muchos con el alma en la mano y otros que ni alma tienen, vendiéndole a la gente terror, diciendo de que se van a abrir heridas. Lo cierto, como hemos dicho acá, es que hay hechos propios del conflicto armado, que un refuego, una muerte. Pero es muy diferente agarrar las armas e ir a una masacre de la zona rosa, ir a una masacre del Mozote que se está haciendo la exhumación, o ir de pronto también a ultimar a los jesuitas. Son dos cosas muy diferentes que no tienen nada que ver con el tema de la guerra. Indudablemente, a mí, usted tiene toda la razón, las cosas son enteramente diferentes. A mí lo que me preocupa y me molesta es que se estén utilizando últimamente las instituciones, pero con medios de tipo político. Este tipo de cuestiones la venimos, ¿desde cuándo venimos discutiendo la amnistía? ¿Por qué ahora? ¿Por qué sale ahora? Porque han salido una serie de acusaciones y de todo tipo. Ahora persecuciones cuando la Diego de Holguín y ahora el cartel de Texas. ¿Y por qué ahora de repente todo esto viene a tomar forma? Está bien, yo no digo que no sea correcto. Lo que pasa es que no vaya a ser con fines políticos, porque va a pasar las elecciones y todo esto se entierra, esto ya no tiene ninguna validez, y para mientras provocan una ansiedad en la población, porque así como lo hemos estado diciendo aquí nosotros, que mal que bien, tenemos un cierto acuerdo, pero también entendemos que hay desacuerdos de cómo podía enfrentarse la situación. Nadie la puede saber, por eso yo me alevo por el aspecto puramente legal, porque es lo único que podemos hacer si queremos seguir caminando fortaleciendo las instituciones. Ojalá que esto no sea político. Ok. Pausa, licenciada, regresamos con su participación sobre este y muchísimo más que tenemos esta noche para compartir con ustedes. Volvemos. Estamos de regreso, muchísimas gracias. En este último bloque vamos a analizar FOMIlenio 2, pero no necesariamente el compacto que la MSC
ya somete a conocimiento del ente bicameral, el Senado, sino que vamos a hablar del cambio de postura del presidente de la República que dio su discurso esta semana en Naciones Unidas, donde de pronto cambió diametralmente opuesto a decir que el senador Legi, licenciada Barraza, sí tiene todo el derecho a opinar del Salvador en cualquier de estos temas, porque por supuesto ellos están dando la plata. ¿Qué le parece? Bueno, realmente yo creo que a todos nos sorprendió, no positivamente, obviamente, las declaraciones, y no sobre el contenido, la forma que el presidente de la República utilizó para referirse a las inquietudes que expresó el senador Legi. Yo digo, a todos nos causó inquietud porque, insisto, los temas que abordó él como inquietudes para un país que se compromete en financiamiento con ciertas condiciones, pues obviamente se entienden. ¿Qué país no va a estar con inquietud si nuestro sistema de justicia no funciona de manera adecuada? O si el sistema de justicia tiene indicadores de ser corrupto. ¿Qué país nos va a querer dar cooperación para el desarrollo cuando hay indicadores de que el narcotráfico tiene mucha facilidad acá, que apenas se puede controlar el 10% de lo que pasa por el territorio? ¿Qué país va a querer colaborar con nosotros si los funcionarios públicos en puestos de importancia aprovechan su posición para hacer negocios personales? Es decir, estas inquietudes no son solo de un congresista foráneo, estas inquietudes son parte de las inquietudes que los ciudadanos tenemos, porque tenemos conciencia que si el país no funciona de otra manera, difícilmente nos vamos a desarrollar. Yo lamento mucho la forma que el presidente Funes reaccionó, porque motivó una reacción, diría yo, justificable de parte del senador Legi. Recuérdense, nos dijo cuáles son las condiciones para el financiamiento que da la MCC, la Corporación Cuenta Reto del Milenio, que ciertamente a mí me identifiqué muchísimo con esos criterios de elección. Transparencia, exigen participación, exigen evaluación, exigen efectividad, exigen cumplimiento de tiempos, exigen compromiso con el desarrollo, porque no es una cooperación para paliar pobreza, es una cooperación que tiene como filosofía el crecimiento de la economía local para poder crear condiciones más favorables para el desarrollo. Entonces yo lamento mucho esa situación, lamento más que la intención que tuvo el presidente de tener una conversación con el senador pues no se ha llevado a cabo. Fue a dar su discurso a la Asamblea de Naciones Unidas, un discurso bastante cargado de emoción, creo yo, y de buena opinión. No lo recibió, llegó tarde. Sí. No fue con el Papa ese, doctor. Fue con el Papa. Pero no tuvo oportunidad de explicar personalmente la situación con el senador. Yo no esperaba otra situación. Doctor. Mire, la verdad es que como se dice vulgarmente, somos limoneros y con garrote. Cuando nos ponen, nos dicen, quieren concursar, estas son las normas que hay que poner, que tienen que seguir para que les demos la extensión del segundo de Fomilenio. Hombre, uno las acepta y presenta su proyecto, entonces era lógico que nos dijeran, mire, por ahí están fallando las cosas. Pero yo me quiero referir al hecho de que este tipo de situaciones que aunque nos moleste como ciudadanos, son las presiones que ponen los norteamericanos, que nos han hecho, y los organismos internacionales, lo que nos han hecho cambiar muchas cosas. Ustedes ven lo que hacen los políticos todos los días. Lo hemos discutido esta noche. Pero vean ustedes, si no fuera por los organismos internacionales, no hubiéramos tenido el aumento que hemos tenido en la mejoría en la institucionalidad en El Salvador. No hubiéramos tenido la posibilidad de tener un instituto de transparencia, no hubiéramos tenido la posibilidad de tener una sala de lo constitucional como la que tenemos, si no hubieran sido presiones extranjeras que han protegido la institucionalidad de este país. Cuando el presidente trata de descalificar a un senador que quizá no se dio cuenta de lo importante que el senador es en el Senado de los Estados Unidos, realmente daba pena ajena. Y a los que nos dio pena ajena no estábamos tan equivocados, porque el presidente ahora llegó a cambiar su discurso y de repente, hoy sí, senador, usted tiene derecho a opinar. Qué falta de seriedad la que tenemos y qué poca. Y esa es otra de las cosas más tristes en El Salvador, que
poca formación política y formación en general tienen nuestros dirigentes. Qué tristeza. Ok, padre, bueno, el presidente de la República fue a dar, como otros mandatarios, también el discurso. Sin embargo, ¿cómo se ve que el tema de días anteriores fue maltratada a Gabriela Naúl, precisamente de la ONU? Bueno, siempre hay contradicciones. Miren, yo creo que los discursos tienen que ser realistas. No me pareció que fuera muy realista el discurso del presidente Funes. Que ha habido algunos aspectos de mejoría en el país, pues sí, en algunas cosas realmente el país ha mejorado. También en tiempo de arena en algunas cosas mejoró el país, en algunas. Que en otras estamos mal o muy mal, pues también es cierto, ¿verdad? Pero ir a decir que todo se hizo bien, a mí me parece que es bastante irrelevante, porque es evidente que todo no se ha hecho bien. Y yo creo que para el país es mucho mejor la sinceridad, el reconocer fallos, el estar dispuesto a corregirlos, el dialogar un poco más sobre los problemas con la población y no estar haciéndose autobombo, ¿verdad? Es decir, yo una de las cosas que vi peor de las administraciones anteriores es precisamente el yo hice, cuando todo lo que se hacía era insuficiente. Bueno, yo creo que ahora ha habido también bastantes cosas insuficientes, algunas buenas, otras realmente pues ni tan buenas, ¿verdad? Es decir, poner a la empleada del hogar en condiciones racistas dentro del Seguro Social, porque es una condición racista como se le ha puesto, porque se le excluyen derechos que tienen todos los demás y paga lo mismo por estar dentro del Seguro Social. Entonces, poner a una persona en condiciones racistas dentro del Seguro Social no me parece un avance. Y bueno, por supuesto, ya lo he dicho aquí, me pareció una estupidez absoluta cuando el señor Dabut decía que iba a colapsar el Seguro Social si se hacía eso. Es decir, unos echando una cosa racista y el otro diciendo que el racismo era un atentado casi contra la economía nacional, ¿verdad? Es decir, pues, una cosa un poco de locura. Yo creo que hay que reconocer las cosas y hablarlas con claridad, ¿verdad? Es decir, y en ese sentido, andar hablando maravillas y de Alicia en el País de las Maravillas tampoco es muy bueno. Ok, bueno, con eso llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Padre Tojeira, un gustazo. Bueno, muchas gracias, seguimos ahí. Doctor Rafael Lorenzana, un gusto. Sergio, gracias, y gracias amigos televidentes por escucharnos. Licenciada Barraza. Bueno, el discurso del presidente fue un discurso de despedida, ¿verdad? Así que feliz noche a todo el mundo. Okay. De despedida de su gestión. Bueno, señores, a continuación se viene solo fútbol. Vamos a analizar los cuartos de final contra España, donde hicieron la hombrada. Será hasta el día de mañana. Pase buenas noches. Soy Sergio Méndez. Este día así están las cosas en El Salvador. El Señor nos bendiga a todos.